Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra conferencia gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Privat, soy administrador de negocios internacionales con 11 años de experiencia en logística internacional, comercio exterior y aduanas. El día de hoy vamos a tener el tema de destinaciones aduaneras, un tema bastante interesante, pero como ya es costumbre, antes de iniciar, quisiera poder cotejar con todos ustedes si la recepción del video, de la imagen y del audio es óptima. Entonces, por favor, les pediría que dentro del chat, que ustedes ya saben utilizar, que están acostumbrados a utilizar, me pudieran decir si la recepción de imagen y de audio es correcta. Se los voy a agradecer bastante. Gracias, Carlos, por tu confirmación. Correcto, Jorge, muchas gracias. Gracias, Armando, también por tu confirmación. Muy bien. Todas las demás personas, por favor, que están ya dentro del hora virtual, Cristian Blas, me gustaría saber, por favor, si estamos bien en cuanto a imagen y audio. Kennedy, también, por favor, te pediría nos pueda saludar. Joelia Nicota Morales, también, por favor, si nos puede saludar. Para saber que en cuanto a temas de audio y de imagen estamos bien. Gracias, Joelia, por el saludo. Muy bien, Edwin, gracias por la confirmación. Perfecto. Y estamos a punto de empezar en un minuto más. Vamos a estar empezando el tema de destinaciones aduaneras. Gracias, Joelia, también por el tema del audio correcto. Muy bien. Voy a pasarles, ahorita por el chat estoy enviándoles un link, por favor. Ese link que acabo de enviar son las diapositivas que ustedes están viendo también en pantalla, para que también las puedan tener, las puedan revisar, las puedan guardar, las puedan descargar, bueno, puedan trabajar de la mejor manera con esto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ya entrar en materia. Y bueno, como ya lo venimos haciendo miércoles tras miércoles, iremos avanzando parte de la exposición para obviamente también poder resolver lo más importante que son sus preguntas, que estoy seguro, como ya lo he venido descubriendo los otros 3 miércoles que he estado con ustedes, son preguntas bastante interesantes. Muy bien, el tema que nos trae a nosotros, o que nos reúne hoy, es el tema de destinación aduanera. Y yo quisiera empezar revisando cuál es el concepto de destinación aduanera según nuestra Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, artículo 2. ¿Ok? Este artículo 2 de la Ley General de Aduanas es muy interesante porque es todo un glosario técnico de terminologías aplicadas a la técnica aduanera y que nos pueden ayudar a manejar un mejor lenguaje técnico de nuestra Ley General de Aduanas y de la técnica aduanera, por supuesto. Y tenemos más o menos unas 30 definiciones dentro del artículo 2, que son definiciones técnicas y a la vez son definiciones legales, porque son definiciones que están enmarcadas dentro de la norma aduanera, dentro del marco legal aduanero. Es por eso que para poder entender qué es una destinación aduanera, lo primero que estamos viendo, lo primero que vamos a revisar es qué nos dice la Ley General de Aduanas sobre la destinación aduanera, cuál es el concepto. ¿Ok? Y ustedes me acompañan ahí mirándolo también para poderlo leer juntos. Nos dice que la destinación aduanera es la manifestación de voluntad del declarante. Y subrayamos voluntad del declarante.
expresada mediante la declaración aduanera de mercancías. ¿Ok? Mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera. Ok, vamos a tratar un poquito de desmenuzar este concepto, ¿no? Nos dice que la destinación aduanera es la manifestación de voluntad del declarante. Vamos a detenernos ahí. Manifestación de voluntad del declarante. ¿Quién es el declarante? En términos normales, el declarante va a ser el exportador o el importador, a quienes técnicamente dentro de la norma aduanera vamos a conocer con un nombre nuevo. Los exportadores se les va a llamar consignantes y a los importadores se les va a llamar consignatarios. A los exportadores se les va a llamar consignantes y a los importadores consignatarios. Entonces, cuando hablamos de un declarante, estamos hablando de la empresa que quiere exportar o importar. Entonces, la destinación aduanera es la manifestación de la voluntad de ese exportador o importador. La manifestación a voluntad de qué quiere hacer con esa mercancía. Sacarla temporalmente y luego regresarla, sacarla al exterior y que se quede definitivamente fuera, nacionalizar el producto, traerlo de manera temporal para poderlo devolver, reembarcar un producto con el que no está de acuerdo. Es a voluntad del declarante. ¿Ok? Entonces, esa es la primera idea. Una destinación aduanera es una manifestación de voluntad, no hay coacción, manifestación de voluntad de un exportador o importador. ¿Y dónde lo expresa? Lo expresa en un documento formal llamado la Declaración Aduanera de Mercancías, el formato que nosotros conocemos como DUA, ¿ok? Que todos conocemos como DUA. Y dentro de esa DUA, nosotros vamos a manifestar qué régimen aduanero o a qué régimen aduanero va a ser sometida la mercancía. Entonces, vamos a ir con un gráfico entendiendo mejor el tema. Entonces, ¿qué es la destinación aduanera? La voluntad del declarante. ¿Quién es el declarante? El exportador o importador. El consignante o consignatario. Exportador igual consignante, importador igual consignatario. Es la voluntad del declarante. ¿Correcto? Es la voluntad del declarante de destinar una mercancía, de darle una destinación, darle un objetivo a la mercancía, mediante una declaración aduanera. Mediante una declaración aduanera. Y esa declaración aduanera normalmente va a ser intermediada por un despachador de aduanas. Por un despachador de aduanas. Que en algunos casos, y lo vamos a ver en un momento más, puede ser el mismo declarante o una empresa privada a la que conocemos como agencia de aduana. Entonces, la voluntad del declarante que usa como intermediario un despachador de aduanas para darle un régimen aduanero a una mercancía. ¿Qué es un régimen aduanero? Una exportación definitiva, una importación para el consumo, una exportación temporal, lo que él crea conveniente. Acuérdense que es manifestación de voluntad. ¿Ok? Ahora, ¿a qué le vamos a dar destinación aduanera? ¿A qué le vamos a dar destinación aduanera? A una mercancía. Aquí está la mercancía, representada por un contenedor. Pero la particularidad de esa mercancía es que en el momento en el que nosotros queremos darle esa destinación aduanera, esa mercancía se encuentra bajo poder de la aduana. Esa mercancía está bajo poder de la aduana. Para poder definir ese término usamos la palabra
o la terminología potestad aduanera. La mercancía que nosotros queremos destinar va a estar bajo la potestad de la aduana, va a estar en potestad aduanera. ¿Ok? Muy bien. Entonces creo que esa primera parte me parece que ha quedado clara, que es la destinación aduanera, es la voluntad del declarante, exportador o importador. ¿La voluntad de qué? De querer, de expresar, de manifestar lo que quiere hacer con la mercancía. Sacarla del territorio aduanero, ingresarla al territorio aduanero, sacarla del territorio aduanero por un tiempo y retornarla, ingresarla por un determinado tiempo y reexportarla, en fin, todo lo que la normativa le permite. Esa voluntad la va a documentar o formalizar a través de una declaración aduanera, la mayoría de las veces intermediadas por un despachador de aduanas. Y esta mercancía, mientras está tramitando su destinación, se encuentra bajo potestad aduanera, es decir, en manos, en poder de la aduana, a la que técnicamente vamos a conocer como la administración aduanera. ¿Ok? Bien, quisiera por favor un pequeño feedback con ustedes aquí en el chat, si esta primera parte de definición de destinación aduanera nos ha quedado clara. Y si no, por favor, me gustaría que nos hagan algunas preguntas o que en todo caso nos puedan poner dentro del chat que esta primera parte, la definición de destinación aduanera, nos ha quedado clara. Así que por favor, nos ayudan ahí con alguna pregunta. Me gustaría un poco de feedback de ustedes sobre estos primeros puntos para poder continuar. Gracias Armando. Gracias Armando. A ver, por favor, si alguien más se anima. Edwin lo dice muy claro, bien, perfecto, perfecto. Debo entender de que lo tenemos claro. A ver, vamos a ver, Jorge. Muy bien, Exxon nos pregunta, ¿en qué caso el declarante puede ser despachador de aduanas? Un poquito más adelante, Edson, permíteme responder tu pregunta, ¿ok? Porque un poquito más adelante lo tenemos. Gracias, Jorge, por la confirmación. Ok, entonces vamos a continuar y les damos la bienvenida a quienes recién se han integrado y por favor, no se disculpen por la tardanza, es entendible. Tráfico de los carros y tráfico web también, pero igual son siempre bienvenidos, de verdad. Cada vez que veo un participante más entrando, soy muy feliz. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a definir quién es esta administración aduanera. Es decir, ¿a quién llamamos nosotros administración aduanera? En primer lugar, la administración aduanera es lo que nosotros cotidianamente conocemos como la aduana. Esa es la administración aduanera. Oye, anda a la aduana a dejar este documento. Vamos a la aduana a averiguar. Tienes que presentar el expediente en la aduana. Esa es la administración aduanera. Esa entidad a la que nosotros conocemos como la aduana es la administración aduanera. ¿Y qué es la administración aduanera? Lo que sucede es que nosotros tenemos que saberlo de manera formal, o sea, cotidianamente podemos decir, vamos a la aduana aquí, la aduana allá, pero cuando hacemos un escrito formal o demás, tenemos que ser muy técnicos, muy formales, como se debe ser, la administración aduanera. ¿Qué es la administración aduanera? Es un órgano de la SUNAT, para empezar. Es un órgano de la SUNAT, es decir, la administración aduanera pertenece a la SUNAT. ¿Ok? No está separada. La administración aduanera pertenece a la SUNAT. Es un órgano. Es parte de la SUNAT. ¿Ok? La administración aduanera o aduana es parte de la SUNAT. Hace algunos años, seguramente uno se lo recuerda, existía la SUNAT con T y la SUNAT con D. Y esas épocas eran las épocas en las que yo era estudiante, en las que yo recién me empezaba a formar profesionalmente en esta hermosa carrera de los negocios internacionales. Y
Entonces el profesor decía SUNAT con D y SUNAT con D, y de verdad que era todo un tema. Pero bueno, gracias a Dios ahora está mucho más entendible y entendemos que la administración aduanera, la aduana como lo conocemos, forma parte de la SUNAT. Entonces, este órgano es el único competente también para poder legislar en materia aduanera. Es decir, no hay ninguna otra entidad del Estado que pueda sacar leyes referidas a la aduana. Solo lo puede hacer la Administración Aduanera. Es el único competente para poder recaudar todos los tributos que se graban dentro de la importación. ¿Correcto? Es el único también que está autorizado para ejercer la potestad aduanera. La potestad aduanera, recuerden, las mercancías que están esperando someterse a una destinación. Las mercancías que están esperando someterse a una destinación están bajo potestad aduanera. ¿Ok? Y este término administración aduanera se puede aplicar a toda la aduana o parte de ella, es decir, la aduana tiene una superintendencia y tiene oficinas descentralizadas a las que llamamos intendencia, intendencia de la aduana aérea, intendencia de la aduana marítima, intendencia de la aduana de país, etc. ¿no? Entonces, la administración aduanera se le puede llamar a todo el órgano en total o a alguno de sus organismos descentralizados. Entonces creo que ya conocemos un poquito más a esta entidad que fiscaliza todo lo que ingresa y sale del país, llamado técnicamente la administración aduanera, conocida cotidianamente como aduana. ¿Ok? Entonces, quiero regresar un rato a la lámina anterior. La mercancía que se quiere destinar está en potestad de la aduana. Entonces, ahora, lo que debemos de la incógnita que debemos despejar es ¿y qué facultades le da a la aduana esta potestad? ¿Qué facultades le da? O si queremos ser redundantes, ¿qué potestades le da a la aduana la potestad aduanera? Fíjense, nosotros podemos dividir la potestad aduanera en básicamente en dos tipos de acciones. Acciones de control ordinario y acciones de control extraordinario. Eso es la potestad aduanera en esencia. O sea que tu mercancía, esa que está aquí, permítanme retroceder, que está esperando que el declarante haga el trámite, esta mercancía es sensible en cualquier momento de que la aduana ejerza sobre ella acciones de control ordinario y acciones de control extraordinario. El concepto de potestad aduanera descansa sobre estos dos pilares, las acciones de control ordinario y las acciones de control extraordinario. ¿Ok? Los conceptos totalmente al pie de la letra de acciones de control ordinario y extraordinario los van a encontrar también en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, donde está este glosero técnico que les comenté cuando recién iniciábamos nuestro webinar, ¿no? Nuestra conferencia. Entonces, ¿qué son las acciones de control ordinario como parte de la potestad aduanera? Bueno, son los que nosotros clásicamente conocemos como los aforos. Es decir, el famoso canal rojo del aforo físico, donde se va a revisar físicamente la mercancía, y el famoso canal naranja del aforo documentario, donde se va a revisar toda la documentación del despacho. Entonces, esas acciones, muy bien Armando, correcto, inspecciones, esas acciones de revisión física o aforo físico, recuerden, revisión igual a aforo, esas acciones de revisar físicamente la mercancía, abrir cada caja, revisar series, modelos, cantidades, composiciones y demás, forman parte de las acciones de control ordinario de la aduana como parte de su potestad aduanera. Entonces, esta mercancía que está tramitando en su destinación es sensible de ser aforada físicamente. Adicionalmente a ello, esta mercancía también es sensible de ser aforada o revisada documentariamente, es decir, presentar el expediente y ver si los formatos han sido bien llenados,
si la información de la declaración tiene sustento sobre los documentos, la guía aérea está bien emitida, el medio está bien emitido, la factura también lo está, eso también forma parte de la acción de control ordinario, la revisión documental. Y adicionalmente a ello también, la administración aduanera tiene también otra acción de control ordinario muy particular que se llama el boletín químico. Sí, la aduana tiene laboratorios químicos, tiene laboratoristas también. Y por ejemplo, el tema de boletines químicos sucede mucho con el tema de textiles, ¿no? Las partidas nacionales de los textiles te piden declarar si el producto es 100% algodón, si hay un porcentaje sintético, etc. Entonces, por ejemplo, tú importas telas y declaras que son 100% algodón, la aduana puede tomar un trozo de esa tela y puede llevarla a su laboratorio, emitirte este famoso boletín químico para ver si de verdad esa tela es 100% algodón o tiene algún componente sintético y todo cerrado en la clasificación arancelaria. Entonces, básicamente las acciones de control ordinario como parte de la potestad aduanera es el aforo físico de la mercancía, el aforo documentario y los famosos boletines químicos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Carlos Infante. Buenas noches, dice, en esa etapa se enumera la DAM, correcto. La destinación de mercancías, esa voluntad de la destinación de la mercancía se expresa mediante la DAM. Permíteme retroceder a la primera lámina, amigo Carlos, para recordarlo, ¿no? Manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, correcto. O sea, la DAM viene a ser el instrumento de expresión de esa voluntad, ¿no? El instrumento de expresión de esa voluntad. Muy bien, continuamos entonces. Luego, la potestad aduanera tiene también acciones de control extraordinario. Extraordinario. Es decir, no son ordinarias esas acciones. Y esas acciones de control ordinario, fíjense, y también esto está en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, estas acciones de control extraordinario pueden darse antes de la destinación, durante la destinación y después de la destinación. Es decir, en las acciones de control extraordinario, tu mercancía puede ser inspeccionada aún después de haber obtenido el levante, aún después de haberla sacado de zona primaria. Puede ser inspeccionada en el camino, puede ser inspeccionada dentro de tu depósito simple, de tu bodega propia, porque son las acciones de control extraordinario. ¿Qué son acciones de control extraordinario? Cualquier otra acción adicional a las de control ordinario. Extraordinario son cualquier acción adicional a las de control ordinario para detectar cualquier posible ilícito. Entonces, la potestad aduanera, en resumen, es el control total que tiene la aduana y no especifica qué tipo de inspecciones, es un final abierto, pueden ser las inspecciones de la forma, manera y tiempos que la administración crea pertinente. Eso es la potestad aduanera, ¿correcto? Eso es la potestad aduanera. Vamos a observarlo como un ejemplo, ¿no? Tú estás exportando artesanías y se presume que tus artesanías tienen sustancias ilegales en su contenido, tienen clorhidrato. Y lo que hacen es romper las artesanías. Si no encuentran nada y la mercancía ha sido dañada, la administración aduanera ha actuado usando su potestad aduanera. Por lo tanto, no hay mayor perjuicio para ellos. Ejemplo un poco extremo, pero real. Entonces, en conclusión, la potestad aduanera es cualquier acción, no está especificada a detalle, cualquier acción que puede tomar la administración aduanera para prevenir contrabando, narcotráfico, receptación, etc. ¿Ok? Entonces, creo que nos quedó claro lo que es la potestad aduanera. Seguimos
aquí resolviendo algunas preguntas. Carlos Infante dice, ¿cómo hago para añadir el código liberatorio de la Amazonía cuando la importación es vía EMS, EMS o DHL? Bueno, todos los envíos, todos los envíos que se hacen por postal, que vendría a ser DMS, o por envío de entrega rápida, que vendría a ser DHL, se hacen a través de declaración simplificada. Tendrías que coordinar directamente con el área operativa de estas entidades para darles la instrucción de que puedan tratar con código liberatorio. ¿Ok? O sea, tendrías que dejar bien claro con ellos y darles esa instrucción. Carlos dice, pero ¿cómo repongo lo dañado a mi cliente importador? ¿Cómo repongo lo dañado a mi cliente importador? Bueno, eso lo podemos ver caso por caso, ¿no? Por ejemplo, en el tema del boletín químico, muchas veces pasa con los exportadores que exportan, para la redundancia, ropa para bebés, y la administración aduanera toma muestras. Entonces, en el aforo físico, siempre es bueno llevar algunas prendas de más para poderlas dejar, ¿no? Ahora, la toma de muestras es formal, o sea, no vayas a tener que vista de aduana, dice, sí, me la voy a llevar para la inspección y después queda el nieto de la vista de aduana, ¿no? Porque hacen todo un acta y está súper formal todo el tema, ¿no? Todo el tema está súper formal, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. La destinación aduanera tiene plazos, es decir, yo no me puedo pasar la vida entera pensando qué régimen aduanero le voy a otorgar a mi mercancía. Entonces existen plazos para la destinación aduanera. En primer lugar, estos plazos tienen que ser solicitados por el despachador de aduana. Estos tienen que ser solicitados por el despachador de aduana. ¿Ok? Y en un momento más vamos a ver quiénes pueden ser, según la ley, despachadores de aduana. Un poquito todavía dejo en pausa en Edson tu pregunta. Ya vamos a llegar. Un poquito de paciencia, por favor. Ya vamos a llegar. La destinación aduanera tiene plazos. O sea, no tengo toda la vida para tramitarlo. Lo primero que tenemos que tener en claro es que el plazo lo solicita el despachador de aduana. ¿Ok? Lo solicita el despachador de aduana. ¿Y cuáles son estos plazos? Pues fíjense, si tú vas a solicitar un despacho anticipado, puedes solicitar tu destinación aduanera, o sea, iniciar tu trámite dentro del plazo de 30 días calendario antes de la llegada del medio de transporte. O sea, desde 30 días antes que el medio de transporte vaya a llegar, tú ya puedes iniciar tu despacho anticipado ante la administración aduanera. Desde 30 días antes de que el medio de transporte vaya a llegar. Obviamente tú tienes un prealerta de tu proveedor, sabes cuándo ha salido la carga y cuándo aproxima a arribar al puerto del Callao o al aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, yo sé que vas a tener claro y vas a poder cuantificar el tema de los 30 días. Entonces, primer plazo para la destinación aduanera, si es un despacho anticipado, dentro de 30 días calendarios contados antes de la llegada del medio de transporte. Si va a ser un despacho diferido, debe ser dentro de los 15 días calendario desde el día siguiente del término de la descarga. El despacho diferido dentro del plazo de 15 días calendario contados desde el día siguiente del término de la descarga. Entonces, en el despacho anticipado, tú puedes empezar la destinación sin que haya llegado todavía el medio de transporte con tu carga, desde 30 días antes. En el despacho diferido, lo puedes hacer a partir del día siguiente que llegó la mercancía, o sea, desde el día siguiente que terminó de descargar. Tienes 15 días calendario para que tu mercancía
pueda tener una destinación aduanera. Y para los despachos urgentes, dentro de los plazos de solicitud y potestad de la aduana para ello, ¿no? Tenemos preguntas. Carlos dice, siempre despachos en Lima, yo vivo en provincia, lo puedo hacer en una oficina de aduana. Carlos, ayúdame. ¿En qué provincia estás, por favor? Mientras Carlos nos va respondiendo en qué provincia está, en Moyobamba, correcto. A ver, fíjense, la realidad de nuestro país en temas de gestión portuaria y aeroportuaria es la siguiente. En temas aeroportuarios, todas las mercancías que ustedes quieran exportar aéreo o importar aéreo, tienen necesariamente que descargar en el aeropuerto Jorge Chávez y ser tramitadas por la aduana aérea del Callao. ¿Por qué? Por infraestructura. Es el único aeropuerto que tenemos internacional donde se dan todos los vuelos. Es decir, Carlos está en Tarapoto y Carlos quiere importar y la carga viene aérea, la carga descarga, valga la redundancia, en el Jorge Chávez, se tramita la liberación en la aduana aérea del Callao y una vez liberada, pues se hace la entrega en Tarapoto vía terrestre o vía aérea. Pero la nacionalización se hace en Lima, cuando es aéreo, ¿no? Y si es exportación en el tema aéreo también es igual, ¿no? Por ejemplo, Carlos está en Moyobamba y quiere exportar aéreo a Hamburgo, Alemania. Tiene que traer su mercancía hasta Lima, ingresarla al almacén aduanero de Talma, que está ahí en el Callao, y hacer la exportación. Básicamente por un tema de infraestructura aeroportuaria, ¿no? Probablemente en algunos años sea diferente y tengamos 4 o 5 aeropuertos internacionales, ¿no? Como lo tiene Alemania, como lo tiene Italia, y esos ejemplos, ¿no? Y esos ejemplos. Carlos también nos dice, se puede hacer por la página web, tramitar tu importación, sí, pero finalmente tienes que retirarlo físicamente también, ¿no? Tienes que retirarlo físicamente, ¿ok? Y en el tema marítimo es un poquito más descentralizado. Obviamente la mayoría de las veces tienes que traer tu carga a un almacén, a un depósito temporal en Callao para poder salir al exterior, o vas a tener que descargar el contenedor en el puerto del Callao para liberarlo y luego llevarlo a tu provincia, la mayoría de las veces, ¿no? Pero también tenemos el puerto de Paita, el puerto de Matarani, que funcionan pero que están, digamos, sujetos a que las rutas de la naviera pasen por ahí. Si no es así, va a pasar como en el tema aéreo. Tu exportación saldrá por Puerto Callao y tendrás que traerla hasta aquí. O tu importación descargará en Puerto Callao y tendrás que conectarla de Puerto Callao hacia tu provincia. ¿Ok? Muy bien. Carlos dice, el tema es que si le envían puerta a puerta no añaden el código liberatorio. El tema del código liberatorio, Carlos, me gustaría que lo podamos profundizar mejor, para que me lo expliques mejor, y aquí te paso mi correo y se lo paso a todos también para sus consultas, y me gustaría mucho, amigo Carlos Infante, que el tema del código liberatorio me lo pudieras explayar un poco mejor tu casuística por mail para ayudarte de una mejor manera. Bien, volvemos al tema entonces. La destinación tiene plazos. Esos plazos los solicita el despachador de aduana. Si es un despacho anticipado, puedo solicitarlo hasta 30 días antes de la llegada del medio de transporte. Si es un despacho diferido, dentro de 15 días calendarios, luego, desde el día siguiente que descargó el transporte. ¿Ok? Vamos a tratar de graficarlo. Plazos para la destinación. Por ejemplo, vamos a tomar como el día que terminó la descarga, va a ser el día 0, ¿correcto? Término de la descarga, día 0. ¿Cuándo empieza a contar el día 1? Desde aquí, desde el día siguiente. Entonces tenemos en este campo azul, celeste, tenemos 15 días luego que la mercancía descargó
tenemos 15 días para solicitar una destinación aduanera, para decir si va a ser depósito aduanero, va a ser admisión temporal, va a ser importación para el consumo, etc. Si dentro de los 15 días calendario yo no he iniciado ninguna destinación aduanera, a partir del día 16 mi mercancía cae en abandono legal. ¿Ok? Mi mercancía cae en abandono legal. ¿Y qué significa eso? Que ya pasa a ser propiedad de la administración aduanera. Sin embargo, si la administración aduanera, si la aduana el día 16 no ha tomado posesión de la mercancía, aún la puedes destinar, aún la puedes tramitar. ¿Ok? En mi experiencia, he visto mercancías que han estado 10 meses en abandono legal, la SUNAT no ha tomado posesión de ellas y se ha podido hacer la nacionalización. Recuerdo en ese ejemplo, eran esparragueras, ¿no? Las esparragueras, pues, no son bienes susceptibles de remate, pero si caen abandono laptops, cómputo en general, tecnología y demás, muy probablemente el día 16 o 17 se esté en manos de la administración aduanera y esté dentro de un proceso de remate. ¿Ok? Hasta antes del 29 de junio del año pasado, la destinación aduanera era 30 días. A partir del 29 de junio del año 2016 cambió a 15. Tenemos entonces, desde el día siguiente que termina la descarga, por eso le hemos puesto el día 0, tenemos 15 días calendarios para destinar la mercancía, para darle una destinación, para manifestar esa voluntad mediante una declaración aduanera. A partir del día 16, nuestra mercancía va a caer en abandono legal. ¿Ok? Va a caer en abandono legal. Muy bien. Permítanme un poquito de agüita. Andamos un poquito afectados en la garganta por el cambio de clima y bueno, son varias conferencias y docencias que se ejercen dentro de la semana, independiente también de la oficina que hay que gerenciar y demás, ¿no? Entonces, se abolla un poquito la garganta, sepan ustedes disculpar. Bien, entonces, ahora sí, ese plazo de destinación aduanera solamente puede ser tramitado por un despachador de aduana. Ok, artículo 17 de la Ley General de Aduanas. Artículo 17 de la Ley General de Aduanas. ¿Quiénes pueden ser despachadores aduaneros? Artículo 17 de la Ley General de Aduanas. ¿Quiénes pueden ser despachadores aduaneros? En primer lugar, atención, y aquí mi estimado amigo Edwin, vamos con tu pregunta. ¿Quiénes pueden ser despachadores de aduanas según la ley, según el artículo 17? En primer lugar, los dueños. Sí, el exportador o importador puede ser despachador de aduana. Qué interesante. Tú como dueño de la mercancía, tú como exportador o importador puedes convertirte en despachador aduanero. ¿Qué condiciones deben darse? En primer lugar, si es una exportación, debe ser una exportación definitiva. Es decir, que la mercancía se va y no va a regresar, o sea, una venta. Y si es exportación definitiva, tú puedes ser tu propio despachador de aduana, o sea, tú puedes tramitar la salida ante la aduana, tú mismo lo puedes hacer. Requisito, tu exportación no puede pasar de $5.000 FOB. Debe ser igual o menor a $5.000 FOB. Si la exportación que tú tienes vale $3.000, $4.000, $4.900, no pasa de $5.000 valor FOB, tú puedes hacer a un lado a un agente de aduana y tramitar de manera directa ante la aduana la salida de tu mercancía. Pero deben cumplirse dos condiciones. Uno, que sea exportación definitiva, y dos, que el valor FOB del despacho no supere $5.000, ¿ok? Y este cálculo es por despacho, no es semanal, anual, mensual, no, por despacho. Yo puedo tener
un despacho, una exportación diaria, y cada uno no va a valer más de $5.000 y va a ser siempre los trámites. Hay mucha gente que lo hace. Ahora, cuando hablamos de hacerlo de manera personal, hablamos de que tiene que ir al representante legal de la compañía. Pero si no va al representante legal de la compañía, le puede hacer una carta poder notarial, una carta poder notarial a un tercero para que lo pueda representar. Y la misma figura sucede en la importación para consumo. Es decir, tú, dueño de la mercancía, tú importador, puedes ser tú mismo el despachador de aduanas y ahorrarte la gente de aduanas. Pero ¿qué tiene que suceder? Número uno, que tu destinación sea importación para el consumo. Y número dos, que el valor FOB de la mercancía por despacho, el valor FOB de la mercancía por despacho no supere los $2.000. Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, usted, dueño de la mercancía, llámese exportador o importador, puede tramitar sin necesidad de una agencia de aduana ante la administración aduanera su despacho. Entonces, así usted, conforme lo dice el artículo 17 de la Ley General de Aduanas, se convierte en despachador de aduanas. ¿Ok? Y tenemos también, en segundo lugar, los despachadores oficiales. Lo voy a decir muy rapidito porque no viene mucho a colación. ¿Qué es un despachador oficial? Cada entidad del Estado, llámese Fuerzas Armadas, ministerios, tiene el derecho, por norma aduanera, de formar una persona dentro de sus filas para que lleve el curso de aduanas, dé su examen y tenga su carnet de despachador. Entonces, las entidades del Estado, para destinar una mercancía, no necesitan una agencia de aduana. Toman a alguien de su propia planilla que ha sido capacitado para hacer el despachador y a eso se le llama despachador oficial. Y finalmente, el despachador de aduana es el agente de aduana o agencia de aduana, como nosotros lo conocemos. ¿Cuándo vas a necesitar una agencia de aduana? Si tu exportación definitiva es mayor a $5.000, necesitas contratar sí o sí un agente de aduana. Si tu importación para el consumo es mayor a $2.000 en FOB, necesitas sí o sí contratar un agente de aduana para tu despacho. ¿Ok? Y en cualquier otra destinación aduanera, llámese a exportación temporal, administración temporal, reembarque y demás, siempre vas a necesitar un agente de aduanas independiente del valor. ¿Ok? Las restricciones de valor solo son para la exportación definitiva y para la importación para el consumo. Pero si tienes una exportación temporal que vale $500, necesitas un agente de aduana. ¿Por qué? Porque esta posibilidad de que el dueño, cuando el expo no pasa de 5.000 y cuando el expo no pasa de 2.000, sea el despachador, solo se da en expo definitiva y en importación para el consumo. Cuando expo definitiva e importación para el consumo superan $5.000 y $2.000 respectivamente, sus valores FOB, se necesita de manera obligatoria un agente de aduana. Y en cualquier otro régimen aduanero, independiente del valor, se necesita un agente de aduana también, porque la ley de aduanas así nos lo dice. Hay una figura muy importante en la destinación aduanera que se llama el mandato aduanero. ¿Y qué es el mandato aduanero? Es, digamos, la figura formal en la cual yo como dueño de la mercancía digo, este es mi agente de aduana. Fulano de tal es mi agente de aduana. Esta es la agencia que yo a la que he comisionado, a la que he encargado. Es decir, el mandato aduanero viene a ser la formalidad. El mandato aduanero viene a ser la formalidad de cómo el dueño de la mercancía le encarga el servicio al agente de aduana. Mediante el mandato aduanero se formaliza tu elección de agente de aduana. Mediante el mandato aduanero se formaliza tu elección de agente de aduana. Y básicamente se puede dar en dos figuras. Para mejor referencia, por favor, revisen el artículo, aquí lo tenemos, el artículo 24 de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? El mandato aduanero puede ser mediante un sello de endose en el documento de transporte o puede ser mediante una carta poder notarial. Vamos a ver un par de ejemplos.
Fíjense, esto por ejemplo es un mandato aduanero a través, perdón, de una carta poder notarial. ¿Ok? Esto es un mandato aduanero a través de una carta poder notarial. Recuerden, son dos figuras. Puede ser el endoso del documento de transporte o puede ser la carta poder notarial. Aquí tienes un ejemplo de una carta poder notarial, ¿no? Y tiene que ser ante notario público. ¿Ok? Ante notario público. Entonces, los generales de ley, ¿no? Nombre de la empresa, RUC tal, domicilio legal tal, inscrito en registros públicos en la partida tal, etcétera. En esta segunda parte, citar el artículo que te está obligando a hacer este mandato aduanero. En un tercer párrafo, la agencia a la que tú estás contratando, que en este caso estamos contratando a la agencia aduana ACME, estamos contratando a la agencia aduana ACME, y por default, este tipo de poderes, fíjense aquí, duran un año. Entonces lo tienes que hacer una vez y todo un año te olvidas. Una vez y todo el año te olvidas, ¿no? Ahora, antes del año quieres cambiar la agencia de aduana, puedes revocar el poder, o sea, hay plena libertad para hacerlo. Entonces, primera figura para mandato aduanero. ¿Qué es el mandato aduanero? El encargo formal del servicio de parte del dueño a la agencia de aduanas se hace mediante una carta poder notarial. Cuatro partes de composición de la carta muy simples, ¿no? Los generales de ley, quién eres, el artículo que te obliga, quién es la agencia de aduana y el tiempo. Que por default es un año, ¿no? Por este tipo de carta poder notarial que se llama fuera de registro. Y si no es una carta poder, pues va a ser un endoso. Esto que ustedes ven aquí es digamos, un molde de sello. Este sello va a ir puesto en el documento de transporte, en la guía aérea o en el BL, ¿no? Y dice endoses a la orden de, y aquí se pone el agente de aduanas, ¿no? Endoses a la orden de agencia ACME. Y aquí entonces procuración y se pone la fecha, ¿no? Luego aquí, permítame, luego aquí está la razón social de la importadora o exportadora de distribuciones Correcaminos sale número de RUC y DNI, cargo y nombre del representante legal de la empresa importadora, ¿no? Entonces, el sello de endose tiene unas partes interesantes, ¿no? ¿A qué agencia estamos endosando? ¿En qué fecha lo estamos haciendo? ¿Y quién es la empresa que le está endosando y quién es el representante legal? Esto, como se lo vuelvo a decir, va sellado en el bill of lading o en la guía aérea, ¿ok? O en la guía aérea. Muy bien, me gustaría que pasemos a una ronda de preguntas, por favor, para poder continuar. Ya estamos llegando a la parte final de esta exposición de destinaciones aduaneras. Vamos a ver si alguien, por favor, ahí quiere hacernos alguna pregunta o podemos continuar. A ver, Carlos dice, ¿podría decirnos, por favor, en qué me sirve lo recién dicho? Me gustaría que sea más específico, Carlos, por favor, si fuese tan amable. Ah, el endoso carta poder. Muy bien, vamos a retroceder. Tú no eliges a tu agente de aduana por teléfono, o sea, tú no formalizas a tu agente de aduana por teléfono ni por un mail. O sea, la elección de quién va a ser tu agente de aduana. Tú ante la administración aduanera formalizas quién va a ser tu agente de aduana a través de una figura que se llama mandato aduanero, que está en el artículo 24 de la Ley General de Aduanas. Y este mandato aduanero, ¿qué es?
tu expresión formal del agente de aduana que tú vas a contratar puede tener dos figuras. Puede ser a través del endoso del documento de transporte con este sello, que lo pones en tu documento de transporte y dices aquí le estás endosando la facultad de hacer tu trámite de aduanas, o puede ser a través de una carta poder, ¿no? Una carta poder como lo venimos explicando. Es obligatorio. El mandato aduanero es obligatorio. Cuando tú contratas a un agente de aduanas, vas a hacer la figura de mandato aduanero sí o sí. Definitivamente lo vas a hacer. Así lo manda el artículo 24 de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Así lo manda el artículo 24 de la Ley General de Aduanas. Muy bien, ¿tenemos más preguntas? Vamos a continuar entonces. Vamos a ver un poquito cómo es un proceso de embarque aéreo y en qué momento se da la destinación de la mercancía, ¿no? En primer lugar, para hacer un embarque aéreo, en primer lugar, cuando se va a hacer un embarque aéreo, la mercancía debe ingresar a zona primaria, es decir, la mercancía ingresa a un almacén aduanero. Punto número uno, mercancía ingresa a un almacén aduanero. Número dos, este almacén aduanero revisa cuánto pesa la carga, qué volumen tiene y demás, y va a emitir un documento que se llama el ticket de peso. Ese ticket de peso es la prueba formal que la mercancía está en zona primaria. Y solo así se pueden empezar a hacer la numeración, ¿no? Luego, el agente de carga, que es el encargado de ingresar la mercancía a zona primaria, obtiene este ticket de pesaje por parte del almacén aduanero y se lo pasa a la agencia de aduana, para que la agencia de aduana pueda empezar la destinación de la mercancía. O sea, en este color naranja es donde empieza la destinación. Primero se ingresa la carga, el almacén formaliza el ingreso de la carga, el agente de carga le da esta información del ticket de peso a la agencia de aduana y aquí es donde se da la destinación. Y en el tema aéreo, la destinación tiene que estar concluida hasta 6 horas antes de la salida del vuelo reservado para que pueda obviamente salir en ese vuelo reservado. ¿Ok? En el embarque marítimo es bastante parecido, la destinación se da una vez que la mercancía ya ingresó al almacén aduanero, pero a diferencia del aéreo, tú la documentación concluida de la destinación la dejas en el almacén de la naviera entre 48 a 72 horas antes de la salida de la nave. Mientras que en el aéreo son 6 horas antes de vuelo, en el marítimo son 48 a 72 horas antes de la salida de la nave. En un proceso de desembarque, aquí sí no hay distinción, en el aéreo y en el marítimo es igual, descarga el vuelo o la nave, el almacén pesa la mercancía, porque la mercancía puede salir de origen diciendo que pesa 500, pero la aduana aquí no va a creer que pesa 500, la va a volver a pesar. Y se declarará según la balanza de la aduana de Lima, no de la aduana de Miami. Entonces, de Miami tenemos 500 kilos, acá puede ser menos o puede ser más. ¿Ok? Y luego que se ha hecho el pesaje, el cotejo de esa mercancía descargada y se ha emitido el volante de despacho, que es como el ticket de peso de la importación, recién ahí se puede dar la destinación aduanera. Recién ahí podemos dar la destinación aduanera. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que la destinación aduanera es elegir un régimen aduanero para mi mercancía. Eso es en esencia la destinación aduanera. La destinación aduanera es elegir un régimen para mi mercancía a través de mi despachador de aduanas y dentro de los plazos establecidos por la ley. ¿Correcto? Y a través de los plazos establecidos por la ley. ¿Y qué es un régimen aduanero?
un régimen aduanero es un procedimiento, porque tiene un paso a paso, es una formalidad, porque hay documentos que presentar, y es una obligación, porque está normado dentro de la Ley General de Aduanas. Y estos son los regímenes aduaneros, o sea, las diferentes destinaciones que podemos dar a las mercancías, ¿no? Y he puesto ahí los canales de control para que sepan en cada uno de los regímenes aduaneros qué canales de control son los que se pasan, ¿no? Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que la importación para el consumo es la única que tiene los 3 canales, luego algunos tienen rojo y naranja y otros solamente rojo, ¿no? Los regímenes aduaneros están divididos en exportación, que es la exportación definitiva, y la exportación temporal para la importación en el mismo estado. Exportación definitiva básicamente cuando haces ventas. Exportación temporal para la importación en el mismo estado cuando algo sale de una exhibición y va a regresar en las mismas condiciones. Luego los regímenes de importación como la admisión temporal para la exportación en el mismo estado, que es ingresar una mercancía a Perú al territorio aduanero por fines de exhibición o de alquiler y luego regresarla hacia afuera, hacia su origen, en las mismas condiciones. Tenemos la importación para el consumo, que es de lo que hemos venido hablando, por ejemplo, los 3 miércoles anteriores. Importación para el consumo, las compras internacionales, tú compras a un proveedor, lo liberas aquí, esa es una importación para el consumo. Y tenemos también la reimportación en el mismo estado, así a secas. Reimportación en el mismo estado, que básicamente sirve cuando tú vendes algo, ese algo está medio defectuoso y te lo devuelven, esa devolución la tomas como reimportación en el mismo estado. Luego tienes el régimen de depósito aduanero, que te permite tener la mercancía en un depósito de aduanas que tú mismo eliges hasta 12 meses sin el pago de tributos. Tienes los regímenes de tránsito, como tránsito, transbordo, como reembarque. El reembarque se usa mucho, ¿no? Tú compras una mercancía, le haces aforo previo y te das cuenta que la mercancía está malograda, no la nacionalizas, la devuelves. A eso se llama reembarque. Y también tenemos los regímenes de perfeccionamiento, ¿no? Que siempre decimos que son los de gran apoyo al exportador. Por ejemplo, el drawback, donde la aduana te devuelve el 4% del valor FOB. En la reposición de mercancías con franquicia, donde importas un insumo, pagas impuestos y la segunda vez no lo importas, siguiendo cierta normativa. Tienes la admisión temporal para perfeccionamiento, mercancía que ingresa a Perú, se transforma y vuelve a salir, genera mano de obra. Tienes también la explotación temporal para perfeccionamiento, se malogró el sismógrafo, solamente lo arreglan en Suecia, lo mandamos allá, lo arreglan y lo retornamos. Esto nos demuestra que en el comercio exterior no todo es exportación porque se vende y no todo es importación porque se compra. Hay diferentes destinos que le podemos dar a la mercancía y esos diferentes destinos se llaman regímenes aduaneros. El régimen aduanero viene a ser la cristalización, lo concreto de un trámite de destinación aduanera. ¿Ok? Muy bien. Vamos con algunas preguntas. Cristian nos dice, la primera importación se cuenta cuando el producto ha llegado a la aduana, es decir, si hago 2 importaciones al mismo tiempo de proveedores diferentes, llega vía marítima en 30 días, uno de ellos puede salir como segunda importación. Claro, tu segundo, o sea, llegan los 2 a la misma vez. Tú eliges cuál de los 2. O sea, me estás poniendo el ejemplo en el cual llegan 2 importaciones tuyas a la misma vez. 2 orígenes diferentes, 2 documentos de transporte diferentes. Correcto, tú puedes elegir cuál de los 2 va a ser la segunda importación. Vas acelerando más el trámite de uno que de otro, ¿no? Creo que estamos claros en eso. Edwin nos dice, ¿cómo es el procedimiento para asegurar una mercancía cuando es vía marítima? Bueno, a ver, vamos por aquí. La mercancía descarga, Edwin, el almacén la pesa y coteja
el número de bultos, los pesos y demás, y emite un documento que se llama volante de despacho. Ese volante de despacho nos dice que ya la aduana aquí ya cotejó todos los datos físicos de la mercancía. A partir de ese minuto, tú puedes empezar a hacer tu liberación. ¿Ok? Carlos dice, los depósitos temporales son los almacenes primarios y los secundarios. La diferencia de esto, por favor. Ok. El territorio aduanero se divide en dos. Zona primaria y zona secundaria. Zona secundaria son todos los almacenes aduaneros. Y a su vez, los almacenes aduaneros pueden ser depósito temporal, que es donde la carga está por un tiempo esperando salir de Perú o ingresar a Perú, y están los depósitos aduaneros, que es cuando la mercancía ha sido sometida al régimen de depósito aduanero. Todo ello en la zona primaria. Zona secundaria es todo lo demás. Oficina, la mía, la calle, los locales, todo lo que no es un almacén aduanero es zona secundaria. ¿Ok? Y sí pueden ingresar, por supuesto, o sea, si hay un aforo físico, tú entras con tu agente de aduana a aforarlo. Si hay que hacer un aforo previo, también tú entras. Por supuesto que pueden ingresar. Quienes pueden ingresar de una manera muy libre son los agentes de aduana porque tienen un photocheck y lo hacen de manera muy libre. Para que tú puedas ingresar con ellos es en una carta de ingreso, pero es un trámite para nada burocrático y es muy, muy ágil. ¿Ok? Espero, por favor, algunas preguntas más. Ya estamos dentro de la hora. Espero que esta clase haya sido de su agrado y haya sido clara también. Así que, por favor, si tenemos alguna pregunta más, estoy mirando el chat para ver si la tenemos. Voy a volverles a pasar el link de la presentación para que lo puedan descargar, descargar el PPT y quiero en todo caso agradecerles nuevamente por su participación. Sus preguntas son muy buenas. Este ya es mi cuarto miércoles dando estas conferencias online para la Cámara Peruana de Comercio Exterior y de verdad que sus preguntas son muy buenas. Hace esta experiencia mucho más rica, ¿no? Muchas gracias a todos los que han preguntado, a todos los que han formado parte de este auditorio virtual. No se olviden, por favor, de visitar la página web de CAMEX, www.camexperú.org.pe, para que se puedan enterar de todas las programaciones de webinars que van a haber, no solo con quien habla, sino con otros muchos muy buenos especialistas. Así que entrando a la página web de CAMEX, www.camexperú.org.pe, ustedes van a poder enterarse de todos los webinars que hay y también los cursos que la Cámara Peruana de Comercio Exterior les ofrece y los múltiples beneficios que les ofrece también la Cámara. www.camexperú.org.pe, y también pueden visitar la Cámara por la página de Facebook como Cámara Peruana de Comercio Exterior. También ahí lo pueden visitar, CAMEX Perú, para que puedan también revisar los links y demás, ¿no? Entiendo que la grabación de esta sesión dentro de 48 horas ya va a estar disponible para poderla ver en video. Tienen ustedes también ahí en la presentación mi correo para que puedan contactarme, y también ustedes pueden llamar a los teléfonos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior para todas las consultas que ustedes crean convenientes, ¿no? Pueden marcar el 442-1252, 442-1252, o escribir también a el correo info@camexperú.org.pe para que puedan solicitar de repente los links de los videos de otras conferencias, las programaciones y demás. Adicional a ello, rprivat@camexperú.org.pe para las consultas que de repente hayan quedado en el tintero dentro de esta conferencia. ¿Ok? Yo les agradezco a título personal
y a nombre de Carnex Perú por haber participado el día de hoy. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado, que haya sido didáctica, que haya sido entendible. Bienvenidos a este hermoso mundo del comercio exterior y nosotros nos vamos a volver a ver el próximo miércoles con el tema de valoración de mercancías. Así que espero tenerlos dentro de esta aula virtual el próximo miércoles también a las 9 de la noche. ¿Ok? Muchas gracias, Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.